Buen ¿Cómo día. están? Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bien. No sé si tienen alguna consulta o duda de las clases anteriores que quieran consultar ahora, y si no, le damos inicio a la unidad número 3. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla que comparto? Sí, se ve. Bien, gracias. Sí, se ve bien. Bien, bueno, vamos a dar inicio a lo que es las funciones de la administración de la deuda pública. En las clases anteriores estuvimos viendo más que nada cuando se da comienzo al análisis de una operación de crédito público que la provincia decide y desea llevar adelante. Una vez realizadas, ¿no?, las negociaciones, la contratación y la efectiva de haber conseguido, ¿no?, las autorizaciones que establecen tanto la Constitución Provincial como nuestra Ley Provincial, la 2141, su reglamentario y la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, donde establece que para poder efectivamente negociar y firmar los contratos de préstamo o emitir efectivamente en el mercado de capitales un título público, una letra del Tesoro, necesitamos tener la aprobación del Gobierno Nacional. Y una vez que ya están tomadas, ¿no?, las obligaciones contractuales, el principio básico de lo que es la administración de la deuda pública es administrar adecuadamente la deuda contraída, lo que implica llevar de manera ordenada y de manera, digamos, al día. No se puede, digamos, dejar atrasado, pendiente algunas cuestiones referidas a lo que es crédito público. Entonces, una vez que se celebran todos los contratos y nacen estas obligaciones, en lo que respecta al órgano de control del sistema de crédito público, se releen, digamos, todas las obligaciones, los documentos, los decretos y demás, y se tiene como un cronograma de cuáles son los vencimientos que se pautaron al momento de convenir las condiciones financieras, y todo reflejo, digamos, toda operación conlleva transacciones, digamos, registros contables que se realizan en nuestra contabilidad, ¿sí? Una vez que ingresa el desembolso, ya sea en único o de manera parcial, eso tiene un reflejo presupuestario, ¿sí?, que permite ver el recurso que ingresa en calidad de uso del crédito. Y cada vez que se va pagando el servicio de la deuda, ¿sí?, esa obligación que nos comprometimos en toda la transacción que se lleva a cabo, también tiene un registro presupuestario que se va registrando a medida que va operando, se va devengando el gasto, también tiene su registro contable. Entonces, como 3 puntos importantes que están relacionados con lo que es la administración de la deuda pública, está en registrar las obligaciones contractuales y las transacciones vinculadas con operaciones de crédito público, ¿sí? Todo va a tener su reflejo presupuestario y su impacto financiero, ¿sí? Porque toda operación de crédito público tiene, al momento de ingresan los fondos a las cuentas del Tesoro Provincial, y cada vez que haya que pagar en virtud de
la obligación contraída también tiene un egreso de fondos en las fechas pautadas. Efectuar los pagos en tiempo y forma de los vencimientos por servicio de la deuda, y también llevamos actualizados los stocks y demás, porque a veces hay cuestiones de operaciones que se van repitiendo o acreedores que nos dan un préstamo hoy, pero dentro de un par de años que quizás nos ofrecen otra línea de crédito, entonces nos provee información adecuada para la toma de decisiones el día de mañana que querramos avanzar en otra nueva operación de crédito público. Bien, con respecto a las funciones básicas que tiene el sistema de crédito público, tenemos en primer lugar el registro, ¿sí? Que consiste en esta cuestión, como les decía anteriormente, en asentar, ¿no?, los documentos legales en el cual se origina o se da nacimiento a una operación de crédito público y digamos, teniendo presente los puntos más relevantes, ¿no?, en cuanto a cuándo nace la obligación, cuándo es la fecha de vencimiento, con qué periodicidad debemos abonar servicio de la deuda, y en virtud de qué tipo de acreedor tenemos, es saber efectivamente a quién se le va a remitir los fondos que nos han prestado. Si es al gobierno nacional, generalmente ellos hacen retención de los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros tener que pagar, hay compromisos de manera mensual o trimestral, ellos activan un mecanismo por el cual el Banco Nación, ¿sí?, retiene, en vez de decir esto va a la provincia del Neuquén, primero cobran, ¿no?, las deudas que tenemos con el Estado Nacional, y después siguen haciendo el goteo diario y remitiendo los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Por ejemplo, después esto también trae registros, reportes que nos brindan nos informan desde la Tesorería General de la provincia, de la Contaduría General de la provincia, donde tenemos el comprobante de que efectivamente nos debitaron de la coparticipación federal de impuestos en concepto del servicio de la deuda, algunos de los préstamos que teníamos con el gobierno nacional. Después existen otros compromisos que cuando accedemos al mercado de capitales, ya sea en el mercado internacional o en el local, tenemos que cumplir ciertos pasos a seguir dando aviso a la Bolsa y Mercado Argentino, donde se publica como un aviso de vencimiento y donde informamos desde la provincia que estamos en condiciones de pagar, y ahí se informa cuánto se va a pagar de intereses, si corresponde pagar amortización, qué periodo de vengamiento estamos teniendo de intereses, porque como tenemos una periodicidad tenemos que decir, bueno, vamos a pagar el quinto cupón de intereses correspondientes a la letra del Tesoro, se denomina, tienen un número que identifican en caja de valores, tiene una designación entre números y letras que le define la bolsa, y eso nos permite, digamos, todo esto se puede llevar a cabo teniendo un registro actualizado del stock de las operaciones que conforman la deuda pública provincial. También tenemos una función importante que es el análisis en esta cuestión de llevar actualizado el stock. Nos permite poder clasificar, ¿se acuerdan en la primera clase que hablamos de poder clasificar por distintos conceptos a la deuda pública provincial? Podemos clasificarlas por tipo de moneda, por tipo de tasa, digamos, como es la tasa de interés que se ajuste, digamos, que nos cobran en ese compromiso. Y en ese análisis nos permite ver cómo la situación actual, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, ante digamos, una variación casi diaria, ¿no?, en el tipo de cambio, nos permite ir viendo o previendo o proyectando cuál va a ser el monto del servicio de la deuda que tengamos que pagar en pesos, y seguramente muchos de ustedes en los lugares que estén hoy ocupando quizás estén relacionados directamente con la elaboración del presupuesto en la que hoy nos encontramos trabajando, y se tiene en cuenta un poco cómo fue la ejecución o cuáles son los compromisos que tenemos registrados hasta el momento
para poder analizar cuál van a ser proyectar el servicio de la deuda para el año siguiente y 2 años más, ¿sí? 27 y 28. También es muy importante llevar un control para ver esta cuestión de qué se presupuestó y cómo se viene ejecutando, y tenemos desvíos, y esos desvíos tienen una explicación. Puede ser que cuando se presupuestó teníamos un tipo de cambio menor o mayor, y en la ejecución ahí empezamos a ver las diferencias, y su explicación es una variación en el tipo de moneda. También a veces en deuda pública tenemos algunas cuestiones de aquellos desembolsos, ¿sí?, que no se realizan en una única vez, que van siendo de manera parcial y están relacionados directamente con la ejecución de obras. Entonces, mucho de los, digamos, del servicio de la deuda está dependiendo de que efectivamente ingresen, ¿sí?, los desembolsos presupuestados. Y a veces por distintos motivos, o porque hubo una demora en la ejecución de la obra, o porque hay momentos en que se están relacionados con la construcción de rutas, y impacta también en ese tipo de obras las inclemencias climáticas. Entonces eso puede hacer que se demore y tengamos algún tipo de desvío en las proyecciones que se realizaron relacionadas con crédito público. Entonces, permanentemente no solo vemos proyecciones, sino también vamos viendo cómo va siendo la ejecución, qué desvíos y si corresponde hacer algún ajuste o demás, como para poder tener un número más cercano y correcto a lo que va a ser la ejecución real. Después, operaciones, digamos, todas las tareas que se realizan desde el área de crédito público es ir teniendo presente todos los compromisos, las obligaciones, si corresponde en ese periodo algún pago de honorarios. Entonces estamos en comunicación con la gente de administración del ministerio, nos ponemos en comunicación con la UPF de que efectivamente se vaya realizando las registraciones contables y demás. Y en cuanto a recursos, es muy importante, bueno, el recurso humano. Este sector es muy específico, entonces lleva su tiempo el instruir a una persona para que pueda, digamos, formar parte, digamos, y entender toda la operatoria que conlleva, ¿no?, lo referido a crédito público, y también recursos informáticos, de estar actualizado en algunas cuestiones referidas a macroeconomía ¿cómo es? Y analizar las variables que se puedan presentar, que tenemos que estar como al día viendo, ¿no?, las novedades y demás que interfieren en las cuestiones de crédito público. Bien. Profe, Sí. estamos todavía con la primer filmina, por lo menos Perdón. sigo, Bien, entonces, sigo en administración de la deuda pública yo. bien, perdón. Entonces vamos a ver ahí si... Pasé la otra, era de los 3 puntos, ahí no sé si se ve. Sí, ahí se ve la segunda. Bien, ahí fueron las 5 funciones básicas que se desagregan en registro, análisis, control, operación y recursos. Y ahora vamos a, que ya lo vinimos en la explicación anterior, pero con qué órganos, con qué dependencias de la administración financiera gubernamental tiene relación la oficina de crédito público. Entonces, estamos en permanente comunicación con el área del sistema presupuestario, ¿sí? Como bien les decía, toda operación de crédito público tiene un impacto presupuestario, tanto al momento de registrar el ingreso, ¿sí?, el recurso, como al momento de ejecutar o devengar el gasto, ¿sí?, relacionado con el servicio de la deuda, ya sea cualquiera de sus 3 conceptos, ¿no?, ya sea la amortización de capital, en el pago de intereses o en el pago de comisiones y otros gastos. También está relacionado permanentemente con la Tesorería General de la provincia, si bien lo que es la Dirección Superior de Crédito Público no administra fondos, ¿sí? No somos un SAS, no somos un servicio administrativo, pero participamos de toda esta cuestión de
estar en comunicación y recordarnos, digamos, entre las partes, porque para nosotros es importante que se pague en tiempo y forma, entonces se toman los recaudos necesarios a fin de que en tiempo y forma la tesorería remita los fondos para atender nuestros compromisos contractuales. También el agente financiero, si bien la comunicación quizás es más con la Tesorería General de la provincia, en muchas de las operaciones de mercado que tenemos, ¿sí? En emisión de títulos públicos o letras del Tesoro, es el Banco Provincia nuestro agente de cálculo. El agente de cálculo es el que realiza, ¿no?, los cálculos de manera periódica, como se establezca en los documentos. Por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos tasas de interés que son variables, que hay que determinarlas, y en toda la documentación y las normas legales que autorizan al endeudamiento está establecido claramente cuál va a ser el periodo de vengamiento de los intereses y cómo se va a determinar esa tasa variable, ¿sí?, esa tasa de referencia. Entonces, de manera coordinada con el agente financiero, nosotros siempre vamos haciendo como nuestros controles, pero necesitamos conciliarlo y que nos lo formalicen luego en notas y demás el agente financiero. Y después, por supuesto, también está la interacción entre la tesorería y el Banco Provincia, porque muchas de las operaciones, digamos, cuando ingresan fondos, el primero que lo ve es el agente financiero y se comunica o impacta inmediatamente en los movimientos bancarios de la tesorería, o a veces hay cuestiones que hay cuentas especiales, ¿no?, abiertas para determinados préstamos. Entonces, bueno, se va teniendo una comunicación fluida y se va conciliando permanentemente. También con la Contaduría General de la provincia, en cuanto hay ponernos de acuerdo en cuanto a los modos de registrar contablemente, o a veces hay operaciones que se llevan a cabo que es como que se va innovando en algunas cuestiones y nos reunimos y como que nos ponemos de acuerdo de cuál sería la mejor manera de reflejar eso contablemente. Entonces, y dentro de la Contaduría General de la provincia también van monitoreando todos los movimientos que van realizando los servicios administrativos referidos a deuda pública, ¿sí? Se da de alta un recurso y se da de alta a un cronograma de vencimientos por cada una de las operaciones que constituimos de deuda pública. Y ahí se va llevando toda la historia. En el momento que se dio de alta por ejemplo, 100 millones de pesos, y se carga inicialmente cuál va a ser el cronograma de vencimientos, cómo voy a ir devolviendo. Hay cuestiones que no las podemos cargar exactamente, porque en una operación que la tasa de interés va a ser variable, podemos cargar al momento cero, se le dice cuando damos de alta en nuestro módulo de deuda pública, podemos cargar un estimado, pero después efectivamente con la ejecución vamos cargando el monto real en concepto de intereses que vamos a terminar abonando de cada operación de crédito público. Y también estamos en permanente comunicación y auditando, ¿no?, de manera externa a lo que es la unidad ejecutora de proyectos con financiamiento externos, hoy en la actualidad es UPF, que creado en su ley de creación y demás, se le otorgan determinadas funciones y competencias, y dentro de ella lo más relevante es llevar a cabo, ¿no?, las gestiones con organismos multilaterales de crédito y administrar esos fondos, rendir y ejecutar las obras en virtud de los contratos de préstamos, lo que establece. Ahí les cambié la diapositiva. Sí, cambió. Bien, gracias. Bien. También tenemos vinculación con otras áreas externas a la provincia, no solo la administración pública financiera provincial. La vinculación con otras áreas que mantiene el sistema de crédito público, tenemos el Ministerio del Interior y Economía de la Nación, ¿sí? Recordemos que
para poder avanzar en cualquier operación de crédito público necesitamos contar con la aprobación expresa, ¿no? O sea, nos terminan remitiendo una nota por la cual dejan asentado que nos autorizan a avanzar en esta emisión de letras del Tesoro o en la contratación del préstamo con determinada entidad financiera o con un organismo multilateral de crédito. También, en virtud de lo que establece la Ley 27428, tenemos comunicación permanente con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Ya hace un par de años, en 2019, se llevó a cabo la primera jornada de oficinas de crédito público integradas por todas las provincias de la República Argentina. Y se lograron hacer un segundo encuentro el año pasado y este año también se llevó a cabo el tercer encuentro. Estos encuentros son muy enriquecedores ya que nos permiten a veces intercambiar experiencias o a veces hay herramientas nuevas que salen, ¿no?, en el mercado de capitales o distintas fuentes de financiamiento nuevas que a veces la experiencia de otros nos permite avanzar o ir viendo bien cómo lo haríamos nosotros en nuestra provincia en virtud de la normativa vigente y demás, y eso es muy, muy bueno e interesante, la verdad. También específicamente cuando emitimos letras del Tesoro y títulos públicos, debemos cumplimentar ciertos requisitos, registrarnos en Caja de Valores. Caja de Valores es el organismo que se encarga, ¿no?, de pagar a los tenedores de los instrumentos, digamos los instrumentos en nuestro caso que emite la provincia, y a través de cuentas comitentes. Entonces, cada vez que nosotros tenemos fecha de pago del servicio de la deuda de algún instrumento público, debemos remitir la Tesorería General de la provincia a través del Banco Provincia, remite los fondos a Caja de Valores. Y es muy importante el tema de toda la parte de obligaciones que nos corresponden a nosotros, de publicar con 5 días hábiles anteriores al vencimiento un aviso por el cual detallamos efectivamente a qué periodo corresponde, cuál es el monto que vamos a pagar de intereses por denominación mínima, cuál es el monto total y hasta qué fecha, cuándo se va a hacer efectivo o no dicho pago y otra serie de requisitos, pero menos relevantes. También en comunicación con entidades autónomas y descentralizadas del sector público no financiero, en el caso de que otorguemos avales a terceros por un pasivo contingente. También a veces tenemos contacto de manera directa o indirecta con acreedores, ¿sí?, porque puede suceder a veces que alguno de los tenedores no ve acreditado su pago de rentas y a veces llaman directamente a la provincia para ver si hubo algún inconveniente con el pago de nuestros compromisos del servicio de la deuda. También estamos en contacto con las calificadoras de riesgo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la calificadora de riesgo es un organismo, digamos, independiente que emite una opinión de manera objetiva respecto de un instrumento de endeudamiento que esté emitiendo la provincia y nos califica a la provincia en su carácter de emisor y el instrumento en sí, ¿sí? Nosotros tenemos distintos tipos de instrumentos con distintos tipos de ajuste, a veces emitidos en pesos, otros en moneda extranjera, a veces con tasas fijas, otros con tasas variables, y esta calificadora realiza un análisis completo, integral, no solo del instrumento, sino también de la provincia y en el contexto en el cual se encuentra inmerso, que es bajo la órbita del gobierno nacional. Entonces, todo eso hace que nos den una calificación y esa calificación es utilizada por los terceros, por los inversores, son los interesados en saber cuál es la nota, ¿sí? Está designados con letras, y en la actualidad nosotros tenemos 2 calificaciones, la de Standard & Poor's en escala internacional, ¿sí?, por el título internacional que tenemos emitidos con garantía, y Fitch
también es internacional, y FIX es en escala nacional, por las letras del Tesoro emitidas en el mercado local. Algunas de las operaciones que tenemos emitidas, digamos, títulos públicos, tenemos fideicomisos en Argentina y fiduciarios en el exterior, ¿sí? Hay contratos específicos y cumplen distintos roles. Por ejemplo, en un fiduciario argentino, dentro de la estructura, lo que se hace es garantizar el bono internacional, ¿sí? Se garantizó con regalías de petróleo y gas, y en algunos casos con canon extraordinario de producción. Entonces, esos inversores, cuando se presentó toda la propuesta, la estructura de garantía que se les otorgó es algo donde le cedemos fiduciariamente los recursos de determinadas áreas, ¿sí? De petróleo y gas. Entonces, esos concesionarios, cuando tienen que pagar las regalías de manera mensual, en vez de ingresar los fondos a la cuenta de la provincia, entran a un fideicomiso, ¿sí? En argentino. Y dentro de todo ese contrato se establece hasta cuánto, digamos, cada vez que ingresen esos fondos, se controla que si ya está fondeado, o sea, si ya está la plata necesaria para pagar el próximo servicio de la deuda de ese bono, todo lo que ingresa al fideicomiso, pero inmediatamente es devuelto a la provincia, ¿sí? Pero la estructura exige que mientras dure ese endeudamiento, todos los concesionarios que se fueron notificados y se les dio una instrucción, ingresan los fondos al fideicomiso y después desde acá se controla, se está conciliando y viendo efectivamente si corresponde que liberen fondos de la provincia o hay que a veces hacer algunas inversiones o remitir los fondos al exterior según sea el caso. Pero esa es una estructura, digamos, referida a la garantía, pero que hace que estemos en permanente comunicación con estos dos fiduciarios. Y también a veces tenemos fondos fiduciarios del gobierno nacional, ¿sí? Hasta hace poco el FIR, que bueno, ahora está teniendo una remodelación en la estructura en virtud de los anuncios del gobierno nacional, como que suprimió los fondos fiduciarios y están todos hoy en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. Pero hemos tenido, digamos, si bien son del gobierno nacional, tienen una manera de organizarse y funcionar separada de ellos, pues son como organismos autárquicos, pero bueno, en la actualidad hoy está como en una vía de modificación de las funciones de este fondo. Y por último, el sistema de registro de la deuda pública, en todo lo referido a formular el presupuesto, ¿sí? Como bien dije al principio, cuando se empieza a trabajar en el presupuesto, en nuestro caso del 2026, recibimos la información de UPF, de la Administración Central, en cuanto a las cuestiones de, por ejemplo, de UPF, en la ejecución de, digamos, la proyección de desembolsos que prevén recibir de aquellas líneas que están vigentes o si ellos están en vía de negociación para llevar a cabo o en búsqueda de otros financiamientos para ser incluidos en el presupuesto que se esté elaborando. También esta programación financiera de la caja, que la realizamos y estamos en contacto con la Tesorería General de la provincia. Al mismo momento también se va realizando la ejecución presupuestaria del crédito público. Si bien nosotros, desde la Oficina de Crédito Público, no podemos realizar las órdenes de pago, ¿sí? Hacer la liquidación y el pago de lo referido a servicio de la deuda, sí lo que corresponde de Administración Central, desde acá se hacen todas las gestiones previas al pago y se realiza el expediente por el cual damos inicio al trámite administrativo para que se realicen las registraciones contables pertinentes que nos permitan poder librar las órdenes de pagos y registrar el pago correctamente en tiempo y forma. Procesos de pagos para el servicio de la deuda pública.
Y después también emisión de la documentación básica que permita, ¿no?, realizar estas registraciones contables. Yo les comentaba que cuando son deudas que son retenidas directamente de la Coparticipación Federal de Impuestos, nosotros vamos monitoreando y chequeando de que de saber efectivamente si la Contaduría General de la provincia recibió ya los reportes y Tesorería General de la provincia de que nos retuvieron el pago correspondiente, sabemos los montos y demás, entonces vamos conciliando, y luego para poder realizar el expediente administrativo nos remiten una nota informando que efectivamente con fecha tal se retuvo de la coparticipación en concepto de tal préstamo determinada suma, ¿no? El importe, que eso ya lo tenemos conciliado, y podemos realizar, digamos, los trámites administrativos para que se pueda realizar el libramiento de la orden de pago y la tesorería efectivamente registra el pago de esa transacción. Entonces después periódicamente lo que hacemos es al cierre de cada mes, al cierre contable de cada mes, registramos que todo lo que debía ser librado, ¿sí?, o sea, para que sea el devengado y tenga impacto en intereses, amortización de capital y comisiones y otras deudas, queden contabilizados y también pagados, ¿sí? Generalmente yo les explicaba que en un 90-95% el libramiento es igual al pago. Puede diferir en algunas cuestiones de pago de honorarios que se solicitan los fondos, o a veces hay que pagar en dólares, entonces la gente de administración tiene que solicitar mediante un cargo específico una suma de dinero que les permita pagar esa factura de honorarios que vino en dólares y remitir los fondos al exterior. También se lleva un control de la gestión de los contratos firmados y las negociaciones en curso, ¿sí? Y esta cuestión de los contratos firmados a veces amerita que de manera periódica estemos revisando, porque muchos de esos contratos tienen una serie de obligaciones y compromisos que asumió la provincia, por el cual siempre tenemos que estar cumpliéndolos, ¿no? O información que remitir en determinados plazos, o al momento de celebrar otras operaciones de crédito público, algunos contratos firmados nos establecen cierta restricción, o hay que analizar algunos ratios por el cual efectivamente sepamos de que estamos dando cumplimiento a ese compromiso ya firmado. Y otra de las tareas importantes y que se llevan casi a diario es la proyección del stock de la deuda pública y del servicio de la deuda pública. Esta situación de que va cambiando el panorama o las condiciones actuales de la variación del tipo de cambio hace que tengamos que analizar, bueno, cuánto va a ser los pesos que necesitemos para pagar el servicio de la deuda de la próxima semana, de los próximos 15 días o del próximo mes, o cómo prevemos que vamos a terminar el año. Actualmente no, ya estamos en septiembre, iniciando octubre, nos quedan 3 meses por delante, y en esta proyección de stock y del servicio permanente que hacemos también nos ayuda y nos permite ir viendo cómo puede ser el año próximo y los plurianuales siguientes. Así que, bueno, no sé si con esto ya sería parte de la unidad 3. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda al respecto. Bueno, si no hay dudas o consultas para realizar, nos encontramos el próximo lunes. Ya vamos a hablar un poquito más de mercados de capitales, que es una de las operaciones más importantes y habituales que a veces lleva la provincia a cabo, y que les permita a ustedes
saber y entender un poco más a veces cuando se lee alguna noticia respecto a que la provincia sale a emitir un título público, una letra del Tesoro, lo que implica y los pasos que se llevan a cabo hasta la materialización y efectiva emisión del instrumento. Muchas gracias, profe. Bárbaro. Sí, por supuesto que después que vayan repasando los temas o algo, si hay algo que necesiten aclaración o algo, lo vamos viendo o estoy a disposición por cualquier consulta que me quieran realizar en cualquier momento. Bueno, que tengan buena jornada y buena semana a todos. Gracias, Muchas profe. gracias. Que anden muy próxima. bien. Profe. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego, buen día.